Bueno, yo hasta pensé que iba a cantar, hasta se me olvidó todo lo que iba a decir. No, es broma, es que también me hablarles de esto un poco porque se cree popularmente que los peces tienen una memoria corta. ¿Cuántos han escuchado eso? A ver, quiero ver las manos levantadas, a ver. Ah, ¿verdad que sí? Y nos suelen comparar, ¿no? con los seres humanos. Dicen, no, cuando vienen elecciones o cuando vienen este tipo de decisiones que tenemos que tomar, decimos o dicen, no, ya seguro que va a votar por fulano o por mengano, porque es que se le olvidó lo que hizo en la elección pasada, se le olvidó la promesa que no cumplió. Y tenemos eso, nos relacionamos con que los seres humanos tenemos memoria de pez. Pero yo no me quedé con esa información. Yo me puse a buscar, a indagar, a investigar un poco ahí por internet. Ya sabes que todo lo buscamos en Google. Entonces me puse a buscar, a ver qué de verdad hay en eso de que los peces tenían 30 segundos, más o menos lo que dice, ¿no? 30 segundos, un minuto de memoria. Y yo encontré por ahí, que lo pueden buscar y lo van a encontrar igual que yo, porque busqué muchísimo, que en una universidad en Canadá, algunos científicos comenzaron a hacer estudios y descubrieron que los peces no tienen 30 segundos, ni un minuto ni dos. ¿Alguien sabe cuánto tiene? Adrián levanta la mano porque estuvo ahí con nosotros a tope. Los peces tienen, según los científicos en Canadá, tienen hasta 12 días de memoria. Pero bueno, tampoco es mucho, tampoco nos vengamos arriba de, 12 días. Bueno, todavía te queda para recordar. No, al día 13 se le ha olvidado todo. ¿Cuántos son así? No, Joan dice que sí. Pero yo no, yo suelo recordar ciertas cosas y como seres humanos solemos recordar ciertas cosas. Y algunas cosas verdaderamente se nos olvidan. Pero quizás no es por el hecho de la memoria, sino por el hecho de que nosotros decidimos qué recordar y qué no recordar, qué olvidar y qué no olvidar. Nos pasa eso como seres humanos. Pero yo recuerdo esta palabra que un pastor me dijo a mí cuando estaba en Venezuela. Fue mi pastor de jóvenes y esta palabra nunca, pero nunca la he olvidado. Hasta el día de hoy me recuerdo. Y es la siguiente. Dice, si quieres tener un corazón en continuo agradecimiento, nunca te olvides de dónde te sacó Dios, Víctor. Esa palabra, mira, hizo una cabida en mi vida. Porque aparte que fue un momento difícil para mí, fue un momento que yo estaba pasando súper complicado. Y recuerdo el día, el momento exacto, porque él me estaba llevando en el coche, ¿no? a casa, y entre el coche y la puerta, que no había mucha diferencia porque era súper cerca, él me dijo, esta frase me dijo, nunca te olvides de dónde te sacó Dios. Yo no entendí por qué me lo había dicho en ese momento, porque él no sabía por lo cual yo estaba pasando, pero Dios sí sabía. Y esa palabra llegó en un momento preciso en mi vida. A tal punto que yo esta palabra me aferré tanto que, mira, la recordé y la puse hoy aquí en el mensaje, porque en cada momento que vivía en una circunstancia X o Y, sea buena, sea mala, o sea medio buena, medio mala, esa palabra la recuerdo. Nunca me olvido de dónde me sacó Dios. Y quizás, no sé, tú estás aquí por primera, segunda vez o no eres seguidor de Jesús, no conoces nada de la Biblia, no conoces nada ni de nosotros, alguien te trajo engañado, no, engañado, alguien te dijo, no, ven a una iglesia y tal. Quizás estás aquí y dices, bueno, pero quizás tienes razón. Sí, porque seguro tanto tú como yo tenemos alguna frase, algún fragmento, algún texto, algún versículo de alguien muy especial, de un día muy particular que te dijeron y que lo recuerdas hoy, ¿verdad que sí? O que lo recuerdas en ese momento que lo necesitas, en ese momento que puedes acudir a todos esos recuerdos y decir, recuerdo aquel versículo, recuerdo aquella frase, recuerdo lo que me dijo fulano, o lo que dijo incluso un pastor aquí cuando se montó y predicó. En particular yo recuerdo muchos versículos, muchas frases, pero sobre todo recuerdo a mi abuela. Mi abuela es una persona, bueno, ustedes la ven, hoy en día tiene 86 años y parece que está hecha de roble, porque esa mujer no para de servir a Dios. Mi abuela ha sido fundadora de iglesias, bueno, ha hecho ministerio a través de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de su familia. Y recuerdo que ella siempre se sentaba, ya sea con mis padres o con mis tíos o con nosotros, a darnos
versículos, a darnos frases, a darnos fragmentos. Siempre, siempre sembrando, sembrando, sembrando la palabra. Y recuerdo que hay una frase que ella, me imagino que ella tuvo vivencias impresionantes con esta frase o con este versículo. Y esta frase la traspasó a mi padre. Y mi padre la repetía tantas veces que un día, casi que, no sé, en un mes, la repitió tantas veces que ya me estaba hartando de la frase, ¿no? Pero yo creo que es que la adoptó tanto porque hizo cabida en la vida de mi abuela y luego hizo cabida en su vida. A tal punto que mi padre sufría de asma, lo recuerdo clarísimo, y él llegó con esta frase. Llegó con esta siguiente frase, dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta frase nunca se me olvidó porque mi padre la repetía tanto, porque mi abuela se la pasó a él me la pasó a mí. Y recuerdo que él sufriendo de asma, esta palabra se aferró, y mi padre fue sano de asma. Mi padre no podía correr ni nada, y en un momento que se aferró a esta palabra y creyó con fe, y Dios lo sanó. Y fue una cosa que de loco. Y tú me estás diciendo, ¿en serio, Víctor? Pues sí, te lo estoy diciendo en serio. Si quieres, yo te doy su número y le pregunta. Y él te lo va a contestar. Pero Dios hizo un milagro a través de una frase que fue trascendental de mi abuela a mi padre y a mi vida. Esta frase yo la adopté porque si funcionó a mi padre, me funcionó a mí, ¿no? Y yo esta frase la adopté a tal punto que la utilizaba en circunstancias en las que me encontraba difíciles o no tan difíciles. Cuando venía aquí a Barcelona a estudiar, bueno, no sé si creo que todos saben que soy venezolano, yo vine aquí a hacer un máster y en ese proceso de yo prepararme, el papeleo, toda la burocracia que hay, ¿no?, para venir aquí a estudiar, esta frase fue una de las mías, pero vamos, tope. Porque yo lo veía tan difícil y mis compañeros lo veían tan complicado, pero yo me agarré esta palabra. Y esta palabra hizo cabida en mi vida y funcionó. Y mi intención es que esta frase no solo se haya quedado en mi abuela, no solo se quede en mi padre, no solo se quede en mí, sino que yo la pueda traspasar a la siguiente generación. Y hoy te quiero contar una historia que es impresionante. Es de un pueblo de más de 2 millones de personas que está dando vueltas por un desierto. Este pueblo anteriormente había estado esclavo en Egipto, pero, ¿sabes?, tenía un Dios que lo liberó de esa esclavitud de una forma sobrenatural. Tenía unos enemigos que lo estaban persiguiendo para matarlos y en la persecución se encontraron con un mar que debían abrir. Este mar no se abría, evidentemente. Imagínate qué desesperación tan grande debería tener ese pueblo. Pero, ¿sabes? Dios, su Dios y nuestro Dios hoy aquí, abrió el mar en dos, dejando pasar el pueblo y engullendo a los enemigos a tal forma que los liberó. Un pueblo que tras cruzar ese mar y vivir una experiencia tan sobrenatural, tuvo miedo de conquistar una tierra que Dios había prometido de antemano. ¿Y por qué pensáis que pudo llegar a tener miedo? Porque mira, en la conquista enviaron unos espías, fueron a inspeccionar la tierra, fueron a ver el terreno que iba a ser suyo. Y cuando fueron a ver, vieron una ciudad con unas murallas fortificadas, con gigantes, con guerreros, con gente de lucha, gente de batalla. ¿Y sabes qué les pasó? Que se cagaron, tuvieron miedo y decidieron no atacar la tierra. Pasaron 40 años dando vueltas por ese desierto. Ese pueblo era un pueblo de la derrota. Pero, ¿sabes? Dios es un Dios de victoria. Dos de los espías, Josué y Caleb, los mismos que fueron a inspeccionarlos, ellos dos estaban plenamente confiados en Dios. Y ellos habían visto la misma ciudad, habían visto los mismos guerreros, las mismas batallas que podían tener en un futuro, los gigantes que daban miedo. Pero ellos confiaban en Dios. Ellos dos, más los bebés que habían nacido en aquella generación durante los 40 años, fueron a la conquista de esa tierra. A esa generación Dios les dio la victoria. Y aquí, esta mañana, vamos a empezar la historia. Ese pueblo, llamado pueblo de Israel, va hacia una tierra llamada Canaán, que Dios ha prometido de antemano. Y empieza su marcha, y empieza en un obstáculo. Nada más empezar, ¡bum!, un obstáculo. Se encuentran el río Jordán. Anteriormente se habían encontrado un mar y ahora se encuentran un río que también deben de cruzar. Y sabes, Dios se le muestra a Josué y le dice así: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés.
Y mira, aquí aparece otro personaje, aparece Moisés. Moisés era el líder que liberó de la esclavitud de Egipto a este pueblo. Y cuando dice, estaré contigo como estuve con Moisés, le dice a Josué, esto es una conexión tremenda. Ellos dos tenían una cosa en común. ¿Y sabes qué tenían en común? Tenían la presencia de Dios con ellos. Ellos estaban plenamente confiados y ellos obedecían por tener a Dios en su vida. Y el texto continúa diciendo, dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Hace un encargo expreso a esos sacerdotes. Dice que siempre lleven el arca. ¿Y por qué? ¿Por qué el arca? ¿Sabes? El arca era la presencia de Dios en medio del pueblo. Y les dice que la pongan delante, que la pongan en dirección, que la sirvan y la usen como guía para guiar al pueblo hacia esa tierra. Y sigue el texto diciendo, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla de las aguas, y las aguas fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección Jericó. ¿Te puedes imaginar vivir algo así? ¿Te puedes imaginar esa generación que no había vivido lo que había vivido anteriormente el pueblo con Moisés? No habían visto abrir el mar. Tú flipa que ahora te pones en camino y que Dios sobrenaturalmente ahora va y abre el río Jordán. Abre el río de tal manera que lo separa en dos. Levanta 20 metros de agua a un lado y al otro y deja que el pueblo pase por el centro del río. 2 millones de personas. Imagínate cuánta gente. Se dice que estuvieron desde que salió el sol hasta la noche, más de 12 horas pasando y cruzando el río. Para los sacerdotes que estaban dentro, imagínate vivir así. Yo estaría cagada, ¿no? Lo siguiente. A ver si se va a caer el agua, a ver si, no sé, súper cagada. Para ellos, estuvieron allí, era plena confianza del poder de Dios. Era increíble. Imagínate ese pueblo vivir una cosa así. Imagínate vivirlo tú y yo esta mañana, algo así tan sobrenatural. Quien vive algo así, es imposible de olvidar algo tan increíble. Es imposible de que tu memoria se olvide. Y el texto dice esto, y ahora necesito que sigas muy atento conmigo porque esta es la parte que me gustaría que hoy te llevaras. Entonces Josué reunió 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y les dijo, vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes responderán. Y vamos a parar un momento antes de que nos den la respuesta. Aquí nos sale el número 12. El 12 en la Biblia es el símbolo de fe, de iglesia y de gobierno divino. Y fíjate qué perfección tan absoluta cuando Dios le dice a Josué, coge 12 hombres, uno por cada tribu. ¿Cómo cobra todo sentido? Tener fe juntos, unidos como pueblo. Y hoy aquí, como iglesia también lo estamos representando, unidos como iglesia. Más tarde, cuando llegara el tiempo de sequía y el agua del río bajara, esas piedras quedarían al descubierto por completo. Y, ¿sabes? Se podrían ver a tal modo que ellos recordarían que Dios allí secó el río para que el pueblo saliera y fuera libre. Y ¿sabes una cosa? Tanto tú como yo, en tiempo de sequía, es cuando especialmente hemos de recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En tiempo de sequía es cuando realmente hemos de tener memoria que Dios ya nos sacó adelante. Y vamos a responder, a ver qué dicen. Y dicen que cuando vieran esas pueblas, esas piedras, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ellas. Esta es la respuesta que le dirían a sus hijos. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Y dice, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán. No dice el pueblo cruzó, no dice Josué cruzó, ni Caleb, no dice esto. Dice, el Señor cruzó el Jordán.
Qué unión tan perfecta entre Dios y el pueblo. Es increíble. Dios está cuidando de su pueblo. Es un pueblo que anteriormente era un pueblo de derrota. Ahora es un pueblo de victoria. Porque este pueblo ahora no tiene miedo. Ha decidido seguirlo y ponerse detrás de Dios. E incluso con un milagro mucho más pequeño que era abrir un río y no un mar. ¿Y para qué dejan de señal 12 piedras? Dejan allí 12 piedras, como hoy aquí esta mañana, para recordar y contar a sus hijos y a las generaciones que vinieran después, que todos aquellos que lo vieran, Dios allí, en el río, hizo un milagro para que 2 millones de personas pasaran por ese río y los liberaran. En este momento, ese pueblo es un pueblo de victoria, porque ya no tiene miedo, porque van a lo que Dios ha prometido en sus vidas. Estaban decididos a dar pasos y además, al ver esas piedras, recordarían que Dios allí los liberó. Era el mismo Dios que anteriormente el pueblo había guiado, pero en cambio era un pueblo de derrota porque no había tenido fe, no había confiado plenamente en Dios. Pero este pueblo había querido tomar un riesgo, habían decidido dar pasos, iban a la conquista, convencidos de que Dios les iba a dar la victoria. Y cada vez que vieran aquellas piedras, podrían recordar que Dios allí hizo un milagro. Después de más de 2000 años y más de 2000 generaciones, desde que Dios obró aquel milagro, tú y yo, lo creas o no, somos la nueva generación. No hay otra. Ha habido gente antes, habrá gente después. Hoy estamos tú y yo aquí, hablando de Dios, ¿no? Por tanto, es nuestro momento y es nuestra generación. Es el momento de crecer individualmente y crecer como iglesia. Es el momento de seguir las pautas de la generación anterior, la de nuestros abuelos, la de la abuela de Víctor. Generación que tuvo el valor de plantar iglesias como hizo la abuela de Víctor, por ejemplo, que predicó el Evangelio, que gracias a esto conectaron con gente, consiguieron hablarles de Dios, que aceptaran a Dios y así transformar vidas, ¿no? Hoy es el momento de salir de nuestro Egipto, cruzar nuestro Jordán y por fin llegar a nuestro Canaán. Y me quiero basar en la ley del semáforo para esto, en la que Egipto es el rojo, es lo incorrecto, no puedes cruzar. Jordán es el ámbar o amarillo, es el proceso de cambio entre el rojo y el verde, y Canaán sería el verde, sería lo correcto, donde tienes libertad para moverte y poder cruzar, ¿no? Y lo quiero ver bajo dos puntos de vista. Bajo el punto de vista de Josué. El Egipto de Josué, para él quería decir esclavitud. El pueblo de Israel había estado esclavo en Egipto, por tanto es esclavitud, ¿no? El Jordán para Josué es un acto de fe y un acto de unión. Estaban siendo guiados por Dios por un camino que no habían recorrido antes, teniendo que cruzar un río de más de 20 metros de profundidad, como había dicho Susana, y eran 2 millones, lo hicieron juntos, por eso es un acto de fe y de unión, ¿no? Y el Canaán de Josué es esa libertad, esa conquista de esa tierra que Dios les había prometido hacía 40 años, ¿no? Y dejando atrás a Josué me quiero basar en este punto de vista, el segundo. Me quiero centrar aquí porque es donde entramos tú y yo, y es el punto de vista individual, en el que nuestro Egipto serían nuestras pruebas, nuestras batallas, nuestros puntos débiles. Nuestro Jordán sería nuestro acto de fe, nuestro proceso de cambio que debemos hacer para poder seguir el camino y poder seguir enfocados. Y nuestro Canaán sería nuestra conquista, nuestro siguiente nivel, ¿no? Y tanto tú como yo sabemos perfectamente cuál es nuestro Egipto, cuáles son nuestras pruebas, nuestras batallas, nuestras luchas internas, nuestros puntos débiles que nos hacen fallar y caer, nos resulta más fácil caer ahí, ¿no? Sabemos perfectamente cuál es nuestro Jordán, cuál es ese pasito o saltito que debemos dar para poder seguir caminando, ¿no? Sabemos perfectamente cuál es esa cosa o esa mochila que nos está esclavizando y nos impide avanzar y que debemos dejar en Egipto y seguir cruzando nuestro Jordán, ¿no? Y tú y yo también sabemos perfectamente cuál es nuestro Canaán, cuál es nuestra conquista, nuestro siguiente nivel al que deberíamos llegar y el lugar en el que deberíamos estar. Canaán es el lugar al que Dios te quiere llevar, ¿no? Es el lugar de plenitud. Dios no quiere que estés pasando por pruebas, Dios no quiere que tengas que cruzar un río de más de 20 metros de profundidad. Si lo tienes que hacer, Él te va a ayudar. Pero Él te quiere llevar a Canaán, al sitio donde tú estás bien, donde estás a gusto, donde estás en plenitud, donde sientes su gozo y su paz, ¿no? Y a mí personalmente, no sé si a ti te pasa, a mí hay dos cosas que me pasan respecto a esto.
La primera es que cuando yo estoy en Egipto, en mis pruebas, me resulta muy fácil recurrir a Dios. Lo estoy pasando mal y al final, aunque sea muy cabezón, mis padres y mi mujer lo saben, lo intento solo, lo intento solo, lo intento solo y al final no me queda otra que acudir a Dios, ¿no? Cuando estoy en mi Jordán también, pero recurro de otra forma, le estoy pidiendo que me abra las aguas para poder cruzar y poder seguir caminando. Pero cuando estoy en Canaán, en mi hamaquita en Cancún, que se está muy bien, después de ver todo el Egipto del que he salido, todo el río Jordán que he cruzado, aquí a mí personalmente me cuesta mucho más acordarme de Dios. Y aquí quiero recordar la frase que ha dicho Víctor al principio, ¿no? Nunca olvides de dónde Dios te sacó para ser constantemente agradecido con Dios. Dios te ha sacado de muchos Egiptos, te ha abierto muchas aguas y has llegado a muchos Canaán. Entonces nunca te olvides y sigue siendo agradecido. Y la segunda que me pasa es que me cuesta mucho salir de mi Egipto. Me cuesta mucho superar mis pruebas, superar mis batallas. Me cuesta mucho identificar esos puntos débiles y al no identificarlos es donde caigo, ¿no? Una vez los identificas puedes cambiar, pero a mí es algo que me cuesta mucho. Y al pueblo de Israel también le costó 40 años salir de Egipto y por fin llegar a Canaán. Pero cuando lo consiguieron hicieron algo que marcó la diferencia. Por orden de Dios cogieron un símbolo, estas 12 piedras que hay aquí, estas no, pero simbólicamente, y las pusieron a la orilla del río Jordán, ¿no? Como recordatorio, ya no solo para ellos, para las siguientes generaciones, para no olvidar que Dios les había sacado de la esclavitud, había obrado un milagro impresionante abriendo las aguas y les había llevado a la libertad y a la tierra que les había prometido hace 40 años, tierra fructífera, porque Dios siempre acaba cumpliendo sus promesas, ¿no? Y hoy te queremos ofrecer un símbolo, pero antes de esto te quiero hacer una pregunta. ¿Qué podemos hacer en cada fase para que sea más llevadera? Yo no sé si tienes algún método y te funciona. Yo he probado muchos y de verdad ninguno, absolutamente ninguno, me funciona igual que este. ¿Qué podemos hacer en nuestro Egipto? Alabanza, oración y profundizar en la palabra. ¿Qué podemos hacer en nuestro Jordán? Alabanza, oración, leer la Biblia. Y en nuestro Canaán, en nuestra hamaquita en Cancún, cuando estamos tan bien, tenemos que seguir alabando, orando y leyendo la Biblia. Y no es casualidad que hoy estemos aquí 3 de las personas que dirigimos la alabanza. El símbolo que queremos ofrecerte está directamente relacionado y conectado de estas 3 con la alabanza. Queremos ofrecerte un símbolo que cuando tú lo recuerdes, cuando recuerdes estas 12 piedras y el símbolo que ahora te vamos a mostrar, tengas un momento íntimo de alabanza con Dios, diario. Que cuando tú crees esa atmósfera te lleve a su vez a las otras 2, a tener ese momento íntimo de oración y a tener ese momento de profundizar en la palabra. En resumen, un símbolo que cuando tú acudas a él y lo recuerdes, te ayuda a tener un momento con Dios diario que te ayude a estrechar esa relación con él, ¿no? Y el símbolo, quizá muchos ya lo conocéis, otros no, es Spotify. ¿Cuántos lo tenéis ya descargado en el móvil, en la tablet? Vale. Para el que no lo sepa, es una plataforma de música donde hay cualquier estilo de música. Hay un montón de canciones y prácticamente todas las canciones cristianas que hay hoy en día también están aquí. Y hay 3 puntos en los que me quiero centrar ahora, ¿no? Es el primero, ¿qué queremos ofrecerte con Spotify? Queremos ofrecerte unas listas de reproducción con canciones de alabanza, que serán elegidas por el propio grupo de alabanza de C29, por todos nosotros. El segundo punto es, ¿qué debo o debemos hacer para poder acceder a aquel que todavía no lo tenga, ¿no? Muy sencillo, te descargas la aplicación, te suscribes al canal o le das a seguir a C29 y ya tienes acceso a todas ellas. Si te resulta algo complejo, no te preocupes. Emi en los próximos días te enviará un enlace que te facilitará este proceso. Y la tercera, y que nos interesa a todos, es ¿debo pagar para registrarme? La respuesta es no. Está la versión gratuita, pero la letra pequeña, siempre hay letra pequeña cuando pone gratis, ¿no? Y es que cada 3-4 canciones te salta un anuncio. Y luego está la versión de pago que te quita los anuncios, puedes escuchar las canciones aunque no tengas acceso a internet, entre otras muchas cosas. Ventajas de Spotify. Si eres como yo y te cuesta encontrar ese momento diario, separar ese espacio de tiempo diario para tener con Dios, porque trabajas, porque llevas a los niños, porque tienes que hacer cosas en casa, por lo que sea, a mí me cuesta. Pues no es necesario que lo hagas. Puedes aprovechar cualquier otro momento de tu día. Es decir, simplemente es ponerte unos cascos o poner un altavoz y darle al play. Cuando tú estés cocinando, te puedes poner Spotify. Si en tu trabajo te permiten escuchar música, te puedes poner Spotify.
Si estás en la ducha, te puedes poner Spotify. Si estás en el coche, te puedes poner Spotify, ¿no? Yo personalmente ya tengo Spotify. Tengo una lista de reproducción que es música cristiana, 55 canciones. Y el proceso es el siguiente, ¿no? Yo siempre, mi espacio es el coche. Cuando yo voy al coche lo pongo. Entonces, yo voy con mi familia, cojo a mi perrita, vamos con mi mujer, vamos al coche, nos subimos, pongo Spotify, todo, ¿no? Y pongo la lista de música cristiana. Y a los 20 segundos, no te creas que es mucho más, yo paso de ir con mi familia a ir con el zoo, con una granja, porque llevo atrás a la perra y al lado al búfalo. El búfalo soy yo realmente. Mis padres y mi mujer saben de lo que hablo. Yo voy todo el día bufando, ¿vale? Pero todo se pega. Entonces, cuando yo pongo la lista, a los 20 segundos empiezo a escuchar a mi mujer. Madre mía, macho. Me estoy jugando dormir en el sofá hoy, ¿eh? Pero... Y claro, yo voy pensando, ¿qué he hecho mal ya para que esté así? Entonces le pregunto, cariño, ¿qué pasa? Y ella ya empieza, es que hijo, esta lista siempre las mismas canciones, siempre lo mismo, ya se me está atragantando, no me baja, ¿no? Pues esta es otra ventaja. Las listas de Spotify de 39 son tan buenas que no solo te llevan a ese momento de alabanza íntimo con Dios, te ahorran problemas con tu mujer, ¿vale? Porque siempre están actualizadas. Siempre pondremos canciones que cantamos los domingos aquí y canciones más actuales. Conforme vayan saliendo canciones nuevas, se irán añadiendo nuevas playlists, nuevas listas de reproducción. Y aquí es donde quiero que conectes conmigo, que me prestes atención, porque te quiero hablar del objetivo de Spotify. El objetivo de estas 12 piedras, de nuestro símbolo que es Spotify. El objetivo es que cuando tú estés pasando por una prueba, por una tentación, por un mal día, por una enfermedad, por lo que sea, o al contrario, estés en un momento espléndido, que cuando tú estés pasando por tu Egipto, por tu Jordán o por tu Canaán, recuerdes el símbolo, estas 12 piedras, recuerdes Spotify y acudas a él y tengas ese momento con Dios, que des un giro de 180 grados a la situación y tengas ese momento de conexión con Dios. Yo he tenido muy malos días, por tema de trabajo, por tema de algo familiar, porque a mi padre le pasa algo, por 1000 cosas. Y ha habido días malos en los que yo no me he puesto a tener ese momento con Dios. Y cuando he llegado a casa, yo he llegado siendo ese búfalo. Yo he llegado bufando siempre. Entonces, es una bola que cada vez se hace más grande, ¿no? Tú pagas tu frustración con tus padres, con tu mujer, con tus amigos, con tus seres queridos, ¿no? Y eso no es bueno, porque crea un ambiente que incluso te perjudica a ti. Y ha habido otros días en los que he tenido un mal día, me he puesto a tener ese momento con Dios en el coche, de vuelta del trabajo, o yendo a algún lado, y de verdad he podido ver el poder de Dios transformando cada circunstancia de mi día a día, cada circunstancia de mi vida, a través de la alabanza, de la adoración, de la oración. Entonces te quiero invitar a esto, este es el objetivo, ¿no? Pruébalo. Cuando tengas un mal día o cuando estés en tu hamaca en Cancún, recuerda el símbolo y ten ese momento con Dios, te va a ayudar. Y para terminar te quiero dejar con una frase. La frase es que lo individual siempre influye en lo colectivo. Con tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, en lo que sea, lo que tú haces o no haces, muchas veces, siempre acaba influyendo en lo colectivo, directa o indirectamente. ¿Y qué te quiero decir con esto? Como decía Joan hace unas semanas, se trata de dar un paso a la vez. Individualmente, cuando tú estés en un mal momento o simplemente queriendo buscar un momento con Dios, te acuerdes del símbolo de Spotify y tengas ese momento con Dios. Habrá 15 o 20 personas más de la iglesia en ese mismo momento que tú, escuchando las mismas listas que tú. Gente de la iglesia que estará pasando por el mismo Egipto, por el mismo Jordán o por el mismo Canaán que tú y que necesitan sentir esa unión con el pueblo de Israel, esos 2 millones juntos cruzando el Jordán. Con esto, cuando lo hagamos cada uno individualmente, lo estaremos haciendo de forma colectiva, porque estaremos haciéndolo todos. Estaremos cruzando juntos el Jordán como iglesia y como pueblo. Este es el objetivo. Cada uno estaremos cruzando juntos el Jordán, desde su casa, desde su gimnasio, desde su trabajo, desde su ducha, juntos en un mismo sentir, en un mismo caminar. El objetivo es este, un paso a la vez. ¿Lo damos juntos? ¿Nos atrevemos a dar ese paso como iglesia de forma individual para que colectivamente podamos avanzar a través de las aguas abiertas? Un paso a la vez. ¿Lo damos juntos?
Sí, Señor. Gracias por un domingo más en tu presencia, como pueblo unido, Señor, compartiendo tu palabra. Gracias por cada Egipto del que nos has sacado. Gracias por cada agua que nos has abierto. Gracias por cada Canaán en la que hemos podido llegar a sentir tu plenitud, tu gozo, tu paz, tu tranquilidad, incluso a veces tu sabiduría para saber qué hacer en cada momento. Te pido que tú nos des la fuerza necesaria para, cuando estemos en un momento difícil, poder recurrir a este símbolo, poder recurrir a ti, tener ese momento contigo, porque sabemos que fuera de ti no podemos hacer nada. Gracias, Señor, por tanto. Gracias por ser tan bueno. Gracias por darnos tantas cosas sin merecer nada. Gracias por sacarnos de esa esclavitud de nuestros pecados y de nuestros puntos débiles. Y gracias por llevarnos a ese punto donde tú nos quieres llevar. Danos fuerzas para dejarnos llevar por ti a Canaán, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros siempre. Amén.